Bienvenidos a nuestro sexto video. En el día de hoy estaremos analizando, después de la monarquía, que miramos a Saúl, a David y a Salomón. Hoy estaremos mirando cómo este reino se divide, y después a través del reino dividido es la noción del pecado. Podríamos llamarlo el momento más oscuro de Israel y Judá, y ahorita explicaré por qué digo estos nombres. Y entramos a el exilio. La palabra exilio obviamente es que el pueblo de Israel y de Judá son sacados físicamente del territorio de la tierra prometida y son llevados a una tierra extranjera. Eso exactamente se divide. Entonces estaremos a la muerte de Salomón, vendrá el rompimiento. El hijo de Salomón lo conocemos como Roboam. Y habrá una persona muy importante que la podremos mirar en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, es Jeroboam. Y los nombres son parecidos, Jeroboam y Roboam, ¿sí? Roboam es el hijo de Salomón y él es el que va a continuar, el que le va a suceder en el reino a Salomón. Pero Jeroboam antes ha sido exiliado, era una persona muy cercana a Salomón, pero tiene que huir a Egipto, y eso lo encontramos ahí en el capítulo 11 del primero de Reyes. Cuando llega el momento de que Salomón ha muerto, entonces Roboam va a ser nombrado rey, y entonces Ahías le dice que vaya a mirar a Roboam. Entonces Roboam regresa de Egipto, que ya había estado en el exilio, y regresa a Roboam y le pregunta junto con toda la gente en el capítulo 12, le dice: tu padre hizo muy penoso nuestro yugo, alivia tú ahora la dura servidumbre y el penoso yugo que él nos impuso, y te serviremos a ti. Roboam dice: deme 3 días, déjeme pensarlo. Y se reúne con 2 grupos. Y el primer grupo es de los ancianos, los que sirvieron con su padre, y les dicen: ¿cómo tengo que reinar? Y los ancianos le dicen: sírveles. Entonces fue a otro grupo, con los grupos, dice, de su generación, con los que él creció, y les dice: ¿cómo tengo que gobernar? Y le va a decir, y en el versículo 10 del capítulo 12 va a decir: tu padre nos impuso un yugo pesado, y te piden que los alivies. Sin embargo, tú diles esto: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los cargó con un yugo pesado, yo lo haré más pesado aún. Si él lo castigó con látigos, yo usaré lonjas con puntas de hierro. ¿A quién creen que le hace caso Roboam? ¿Al grupo de los ancianos que le dice: sírveles? ¿O al grupo de su generación que les dice: sé más duro con ellos? Sí, al grupo de los jóvenes. Y entonces Roboam inicia un reinado más cruel, más rudo, más pesado. Y entonces hay una clave en el versículo 16, que es la clave. Va a decir que viene la división. Cuando empiezan a experimentar la carga del reinado, va a decir: ¿qué tenemos nosotros con David? Recordemos que Salomón es de la descendencia, el papá de David. No tenemos herencia común con el hijo de Jesé, el abuelo. A tus carpas, Israel. Ahora ocúpate de tu casa, David. Es un rechazo, y dice: Israel se fue a sus campamentos y quedó dividido. Aquí, atención, Israel. ¿Por qué? Porque Israel va a ser nombrado. Ahías, en el capítulo 11 anterior, Ahías le va a decir que se le van a ser dadas 10 tribus. Y entonces eso es lo que corresponde al reino del norte. Hoy vamos a hablar del reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte se va a llamar Israel. Atención, porque en estos libros vamos a estar hablando de Israel y Judá. Israel y Judá. Pero también va a tener otro nombre, Israel. De vez en cuando se le va a llamar Efraín, porque quien va a reinar en ese reino del norte va a ser Jeroboam, que se va al norte
Y Roboam, el hijo de David, se queda solamente en Jerusalén y se queda también la tribu de Benjamín. Son las dos únicas dos y 10 le pertenecen a Jeroboam. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que enfrenta Jeroboam? Jeroboam enfrenta que para ir al culto solamente es a Jerusalén. El templo único está en Jerusalén. Y entonces Jeroboam dice, la gente al estar yendo a Jerusalén, tarde o temprano se van a reconciliar y van a abandonar el reino, mi reino. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Error número 1. Construye 2 templos y en esos erige a 2 becerros de oro. Uno al sur, en el límite con Jerusalén, que va a ser llamado Betel, el lugar, y el otro al norte, al mero norte, que va a ser llamado Dan. Ahí es donde va a iniciar con 2 templos y donde va a fundir 2 becerros de oro. Y en medio de estos 2 reinos del norte y del sur estaremos escuchando todos los profetas. ¿Sí? Van a ser en total 19 profetas. La mayoría de ellos tienen un libro que nos recuerdan y unos que otros no. Los profetas del norte, de los principales que vamos a escuchar, Dios manda a profetas del norte, va a ser Elías y Eliseo, de los más importantes. Y del sur vamos a encontrar a Jeremías, a Isaías, de los que más conocemos. Bien, y cada uno de los reinados, tanto del norte como del sur, va a experimentar 20 reyes, ¿sí? Entonces, ojalá que quede esto un poquito clarito, que cuando estaremos leyendo de aquí en adelante el segundo de Reyes y de Crónicas, estaremos escuchando hablar de Israel, que pertenece al reino del norte, y Judá, el reino del sur. Empecemos un poquito rápido con el reino del norte. El reino del norte, hay un profeta muy importante que necesitamos leerlo, que es el profeta Oseas. Y el profeta Oseas personifica lo que está pasando en el reino del norte. Y cuando abrimos el libro de Oseas, Dios le va a decir, cásate con una prostituta. ¿Y qué significa eso? Pues que de ahí vamos a encontrar la noción que tiene Dios con el pueblo, con su pueblo amado, que es como su esposa, es su esposa. Y entonces mi pueblo ha cometido infidelidades. Entonces el casarse con una prostituta, que su nombre va a ser Gomer, va a ser el símbolo de lo que está haciendo Israel en el reino del norte. Y este reino va a terminar en el año 722 a.C. Va a ser tomado en exilio por mano de los asirios. Y va a ser algo duro. Y esto, atención aquí, porque al ser llevado al exilio, al ser desplazado de la tierra prometida, lo van a mezclar con 5 otras naciones, ¿sí? Y de ahí ese pueblo se va a llamar los samaritanos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 de San Juan, Jesús llega a Samaria y se encuentra con una mujer en el pozo? Y el diálogo es muy interesante porque él dice, dame de beber. Y entonces le dice a la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Ahí recordamos, y dice San Juan, porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Y exactamente, porque es el reino del sur y el reino del norte, Judea, judíos, y los samaritanos, el reino del norte, mezclado ya en el exilio, en el pecado. Y entonces, ¿te acuerdas que también le dice Jesús, llama a tu marido? Y la samaritana va a decir, no tengo marido. Y Jesús le va a decir, tienes razón, pero has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Sí? Jesús está involucrado en esta historia. Las 5 naciones con las cuales te revolviste, ¿sí? Y ahora con el que estás no es tu marido. Y entonces ahí es y recordemos que ese lugar es muy interesante porque ahí es donde iban a cortejar las parejas. Entonces pareciera ser que Jesús está cortejando con Samaria, con la samaritana, pero en el símbolo es que Jesús vino a reunir a las tribus nuevamente de Israel. Vamos a continuar. Y entonces ahora vamos a pasar, entonces ese reino del norte es destruido en el año 722 y ahora vamos a mirar qué pasa con el reino del sur. Y en el reino del sur, antes de eso quisiera decir que
que esto es muy importante porque va a venir Babilonia, va a venir a destruirlo, que es una catástrofe terrible, ¿no? Pero antes de eso quisiera recordarte que es un libro muy importante, Jonás, porque Jonás le va a predicar a los asirios, y les dice que se arrepientan. Y el libro de Jonás termina diciendo que Nínive, la capital de Asiria, se arrepiente, pero después de 40 años continúan, por medio de 40 años continúan con su pecado, se arrepienten momentáneamente, pero continúan con su pecado, y a los 40 años Nínive es destruido. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le dicen a Jesús, danos una señal? Y Jesús les dice, ¿no les dará otra señal más la de Jonás? Bien, ¿qué pasa después de la muerte de Jesús? Que 40 años después Jerusalén también es destruido por la falta de arrepentimiento. Regresamos. Bien, solamente hacemos estos como brincos como para decir en qué estamos. Ya estamos avanzándole un poquitito para mirar qué es lo que va a hacer Jesús, el de la descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Y regresamos al sur un poquitito a recordar qué pasó. Bien, y entonces ahí recordamos que el exilio, Israel no se arrepiente, y el último de los reyes de Judá, del reino del sur, el último de los reyes va a ser Sedecías, y es el número 20. Y Jeremías le dice, arrepiéntete, pero Sedecías no quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una tragedia muy, muy, muy grande en este libro, porque que es el último rey, y está narrado ahí al final del capítulo del Primera de Reyes, en donde llegan los babilonios, toman preso al rey, matan a sus hijos enfrente de él y le arrancan los ojos. Lo último que mira es la desgracia, la muerte de sus hijos. Y entonces se lo llevan encadenado. Dice que con doble cadena se lo llevan encadenado al destierro a Babilonia. ¿Y qué hacen? Queman la ciudad de Jerusalén junto con el templo. Todo totalmente destrozado. Y esto es en el año 587. Como decía, va a haber tres corrientes que se los llevan. La primera es en el año 605 antes de Cristo, y con este primer exilio va el profeta Daniel. El segundo va a ser en el año 597 y sale en el exilio el profeta Ezequiel. Y este último que estoy hablando es el 587, donde termina absolutamente todo. Y se llevan al rey, al último rey, que se llama Sedecías. También ahí vamos a recordar que en estos libros estaremos leyendo a uno de los profetas, que es Jeremías, y en el capítulo 25 Dios le revela cuántos años estarán allá en el exilio en Babilonia, y le dice estarán 70 años. Y también en Isaías, en el capítulo 44, le va a tener otra profecía donde le va a decir que quien los va a liberar es un rey pagano, que va a ser Ciro, muy importante. Quisiera decir que luego, si leemos el libro de Daniel, vamos a tener dos capítulos muy importantes. En el capítulo de Daniel, en el capítulo 2, vamos a encontrar que tiene una visión de 5 reinos, y que el quinto reino va a destruir a los 4 reinos. Y recordamos quiénes son: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. ¿Cuál va a ser el reino que va a destruir a todos estos? El reino de los cielos. ¿Qué significa destruir? No que les va a prender guerra, sino que Babilonia, Persia, Grecia y Roma van a ser un tipo de reinado que les ofrece algo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Les va a ofrecer algo a cambio de su libertad, y el pueblo lo va a aceptar. Parece ser que suena esto increíble, loco, pero no, así es. Por medio de sus opciones, los profetas le dicen arrepiéntanse para que no caigan en esclavitud, pero ellos dicen así estamos bien. Y entonces ahí le va a venir una revelación. Ya vendrá un reino más poderoso que estos que van a continuar, ¿sí? Ni los griegos ni los romanos serán el modelo, sino solamente el reino de Dios. Y en el capítulo 9 de Daniel, por medio del ángel Gabriel, le va a decir que en una visión también le va a decir, no solamente son 70 años, sino van a ser 70, 7 veces 70. Es decir, que el pueblo de Israel va a regresar
Va a salir del exilio físico a los 70 años, pero no su corazón. Su corazón va a regresar, pero no le va a pertenecer todavía a Yahvé, al Dios, al Papá Dios. Y esto pues nos recuerda muchas veces que hay personas como tú y como yo que servimos a la iglesia, que estamos físicamente en el coro, que pertenecemos a organizaciones, a grupos muy importantes. Y yo quisiera hoy preguntarte si estando físicamente en la iglesia tu corazón le pertenece a Dios, o todavía le sirves a otros reyes, o lo que se llama la prostitución, si tienes otros dioses fuera de Papá Dios. Entonces, y con esta imagen quiero decirte que Jesús, después de los 400 años que está pronosticando el ángel Gabriel, llega y eso es lo que encuentra, y así le habla. Jesús, al acercarse a su pueblo de Israel y de Judá, en los dos reinos divididos, los va a sentir eso. Ya están aquí en la tierra prometida nuevamente, pero su corazón todavía no le pertenece a Dios. ¿Qué es la razón del exilio? ¿Qué es la razón del exilio? La razón del exilio, especialmente en el capítulo 34, es uno de los libros más importantes, nos dice que ha faltado Jerusalén, ha faltado al plan de Dios, al pacto, a la alianza que han hecho. ¿Cuál es ese pacto? Dios les dice que cada 50 años celebrarán un jubileo con todas las naciones. Que lo que hayan conquistado se lo tienen que regresar. Dice, ustedes son la nación primera entre todas las naciones. Y lo que yo hago con ustedes, ustedes lo tendrán que hacer con los demás. ¿Qué he hecho con ustedes? Yo los he liberado. Los he liberado de Egipto, los he liberado de Babilonia, los he liberado de todas las naciones. Ahora ustedes también tendrán que hacer lo mismo. Cada 50 años el jubileo, ustedes regresarán tierras, perdonarán deudas, regresarán esclavos. Y entre ustedes lo harán cada 7 años, entre ustedes sus familiares. Liberarán esclavos, regresarán tierras, las deudas que tengan las perdonarán entre ustedes. ¿Y qué hace el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel? Libera en la celebración de los 7 años, libera a los esclavos, pero después los vuelve a tomar. Y entonces eso es lo que causa el exilio. Y esto es muy importante, porque algo que nos mantiene fuera del reino de Dios es nuestra falta de perdón. Eso es lo que nos saca al exilio. El que nosotros no querramos liberar a los demás, que los tengamos como esclavos, que solamente nosotros seamos el centro y que nosotros no querramos darles su libertad o reconocer a los otros como personas, cuando solamente el punto de partida voy a ser yo, lo que me pasa a mí. Y de ahí tendríamos que reflexionar acerca de muchos temas. Muchas veces al individualismo, que solamente yo soy el que cuento y si me afecta a mí entonces tenemos que abolirlo, o el hedonismo, que si yo recibo una ganancia, si yo recibo el máximo placer, solamente está todo centrado en mí. Y esto nos lleva a vivir, sí, a veces en la iglesia sirviéndole, pero en el exilio. Y una cosita más para cerrar este video. Hay mucha gente en el exilio el día de hoy. No tan solo, como he dicho, como tú y como yo que estamos sirviendo, pero que nuestro corazón no está por falta de perdón, por falta de liberar, porque somos muy egoístas, sino también lo que el Papa Francisco nos ha dicho mucho, los que viven en las periferias, que ni siquiera su corazón está en Dios, sino que físicamente no pertenecen a nuestras congregaciones, no pertenecen a nuestras reuniones, que están en prostitución. ¿Y qué refiero con esta prostitución? Con otros ídolos. ¿Qué es más importante el trabajo? ¿Qué es más importante la familia que Dios? Y esto nunca va a ser así. En el próximo video te invito y profundizaremos en estos dos temas que estoy apenas ampliando. Va a ser el regreso, la liberación del pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que va a ser nuevamente uno, y la revuelta de los macabeos. Y en esta revuelta de los macabeos miraremos la respuesta. Entonces te recomiendo leer el libro de los Esdras, el libro de Nehemías y primero y segundo de Macabeos. Dios te bendiga
y espero que leas tu Biblia. Hasta pronto. Dios te bendiga.